Hola, ¿qué tal? En este momento vamos a ver sobre el tema sobre la evangelización y vamos a ver 4 preguntas, le iremos respondiendo para conocer aún mejor de lo que es la evangelización. En primer lugar, ¿qué es el evangelio? El evangelio es una noticia que nos lleva a ver nuestro nuestra realidad de que somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios, como nos dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y esa es la condición del hombre. Por ser pecador está alejado de Dios. Y eso merece castigo. La ira de Dios está sobre nosotros, como nos dice también en Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Nosotros merecemos la muerte y esa es la paga del pecado. Pero vemos que en su amor Dios mandó a su Hijo unigénito que vino a morir por nuestros pecados, así que ninguno de nuestros pecados quedó impune, sino que todo pecado fue castigado en Cristo Jesús. En el Evangelio de San Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que el Evangelio es que el hombre es pecador, pero Jesucristo es el único que le puede perdonar y el que le puede dar la salvación. Y en segundo lugar, ¿qué es evangelizar? Evangelizar es declarar en base a la palabra de Dios lo que Dios ha hecho para salvar al pecador, haciéndole ver su condición pecadora y llevar al arrepentimiento. En segundo los Corintios nos dice de la siguiente manera, segundo Corintios 5:20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Evangelizar es llevar a la persona a que se reconcilie con Dios, hacerle ver su condición y que en verdad Dios le quiere salvar y para que pueda reconciliar. Eso es evangelizar, hacerles ver a las personas su condición conforme a la palabra de Dios y llevarlos a que se reconcilien con Dios. En tercer lugar, ¿quiénes deben evangelizar? ¿Quiénes deben evangelizar? Aquí vemos sobre en Mateo 28:19 al 20, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Aquí no, ahí vemos que no solamente les dijeron a los discípulos, sino a todas las personas que estaban ahí, pero también en Lucas 24, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículo 46 y 47 nos dice la siguiente, y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Vemos y tenemos en claro que los apóstoles, discípulos, no predicaron en todas las naciones. Entonces también eso significa que nos corresponde a nosotros el hacer la obra de evangelismo. Y en Hechos también vemos cuando el Espíritu Santo vino sobre las personas, no solamente vino sobre los discípulos, sino todas las personas que estaban ahí, vino el Espíritu Santo para que, y hablaron en diferentes idiomas para que proclamaran lo que es el Evangelio. En Hechos 1:6 al 8 también nos dice, ¿no? Entonces los que se habían reunido y le preguntaron, aquí estamos viendo, reunido, los que estaban reunidos le preguntaron algo a Jesucristo, que le dijeron, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o los sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Aquí le está hablando a todas las personas, así que eh, los encargados de evangelizar no solamente pastores o líderes, sino a todos los cristianos les corresponde llevar lo que es el evangelio, les corresponde a todos ellos. ¿Por qué? Porque también nos dice en 1 de Pedro 3:15, sino santificad a Dios, al Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón
de la esperanza que hay en vosotros. Todos los cristianos deben de practicar lo que es el evangelismo, no solamente los líderes. Y la iglesia debe de ser el respaldo de los que evangelizan. Vemos en Hechos 13 cuando Pablo salió su primer viaje misionero, el que lo envió fue la iglesia local. Entonces la iglesia local debe respaldar a los que evangelizan y así mostrar el amor. La iglesia local también debe de enviar evangelistas, amor a los perdidos, a los que no han creído en Cristo. En cuarto lugar, ¿cómo debemos de evangelizar? Debemos de evangelizar orando. Orando, ¿cómo es eso? Es necesario orar por aquellas personas que no tienen la salvación. Pablo lo hizo y lo vemos en Romanos 10. 1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Estaba orando Pablo por el pueblo de Israel para su salvación. Entonces es necesario, a veces pensamos, no es que Dios ya sabe quiénes van a ser salvos, ¿para qué oro? Es necesario orar, ¿por qué? Porque Dios tiene su plan de salvar, pero también a nosotros nos quiere usar para ese plan, para llevar el Evangelio. Entonces hay que orar también por aquellas personas que no han sido salvos. Orar en el momento de la evangelización y también orar después y de todo ello para que Dios es el que obre para que esas personas se arrepientan y crean en Cristo. Y también es importante usar la Biblia. Usar la Biblia porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es necesario usar las escrituras para que las personas a quienes les hablemos de Dios no piensen que son nuestras ideas o son nuestras propias palabras, sino que tenemos que usar la Biblia, la palabra de Dios, para que las personas a quienes les hablemos, pues vean que en realidad es la palabra de Dios los que les estamos hablando. Y también que ser claros, no usar palabras teológicas, porque muchas veces usamos la justificación, redención, la cual ellos ni entienden. Entonces hay que usar palabras adecuadas al entendimiento de las personas, porque muchas veces usamos lo que es el idioma cristianés, ¿no? El hermano o se fue al mundo y todo ello, la cual ellos no entienden ni no captan. ¿Por qué? Porque no están familiarizados, así que hay que conocer el idioma de ellos para poder testificarles y que ellos entiendan bien lo que se les está diciendo. También desarrollar un diálogo, no solamente uno va a estar bla, 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 diciendo, hablando, sino que también hacerle preguntas a aquellas personas para que reflexionen de lo que le estamos hablando. Es necesario también usar la iglesia. La iglesia es como dice en Efesios 2, 14 y 15, hacer todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Es necesario usar la iglesia porque para que los que hemos evangelizado les invitemos a la iglesia, vean esta transformación que Dios hace en aquellas personas y que también en la iglesia escuchen y vean lo que es el evangelio. Y esto, hermanos, ¿cómo podemos usar en la consejería? En la consejería muchas personas siguen cometiendo graves errores porque siguen viviendo en el pecado. Entonces es importante que aquellas personas se arrepientan para que tengan una vida transformada y así tener una vida mucho mejor y una vida restaurada. Y también como pastores, ¿cómo podemos usar eso? Pues podemos, en todos los cultos, podemos aplicar lo que es el evangelismo, los cantos, los himnos, las oraciones. La predicación tiene que llevar el evangelio para que los que asistan vean la necesidad de arrepentirse, de creer en Jesucristo. Y al mismo tiempo involucrar a la iglesia para que también ellos evangelicen y no solamente que nosotros estemos haciendo como pastores, como también en la consejería. Ahí también podemos aprovechar para evangelizar a las personas que vean su estado natural de pecado, por eso un montón de problemas, pero si llegan a creer en Cristo, aún a pesar de los problemas, podrán salir adelante. Pues eso es lo que hemos visto en este momento y espero que haya sido de bendición. Que Dios me lo bendiga.